Muy buenos días, niñas y niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de aprender. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la experiencia de aprendizaje Conocernos para convivir. Para iniciar, te invitamos a escuchar la historia de Mariela. Mariela tiene 9 años y vive en Arequipa, junto a sus papás y a su hermano pequeño. Mariela, unos meses antes de la pandemia, pudo asistir a una feria en su región. Al ingresar, notó que a su comunidad llegaron personas de diferentes lugares del Perú y del mundo. Gracias a ello, podrá conocer nuevas costumbres y expresiones culturales, distintas a las de las personas que viven en su región. Mariela se encuentra contenta de conocer nuevas amigas y amigos, aunque también está preocupada, ya que lamentablemente a algunos adultos les cuesta entender algunas costumbres de personas que no son de su lugar de origen, como las palabras que dicen y cómo se visten. A veces hacen comentarios poco amables sobre ellos. Ella piensa, ¿ocurrirá lo mismo con mis amigas y amigos cuando volvamos al colegio? Si fuera nueva en una comunidad, me gustaría que sean amables conmigo, que me cuenten sus costumbres y poder contarles las mías. Así Mariela continúa su camino por la feria, pensando que al volver a clases puede realizar algunas actividades con sus nuevos amigos, en las que todas y todos compartan las costumbres de las comunidades de donde provienen, para que no ocurra lo mismo que pasó con los adultos que observó. Luego de escuchar la historia, reflexiona. ¿Cómo te sentirías al llegar a vivir a un lugar nuevo sin conocer las costumbres y actividades comunes de las niñas, los niños y sus familias? El reto en el que acompañarás a Mariela es el siguiente. Al volver a la escuela con nuevas compañeras y nuevos compañeros de diferentes lugares del Perú y de otros países, ¿qué actividades propondrías para que todas y todos se conozcan mejor y valoren la diversidad? Esta experiencia de aprendizaje te resultará muy útil, ya que aprenderás más sobre las costumbres de tu comunidad y elegirás cuál de ellas sería importante compartir con las niñas y los niños que provienen de otros lugares, considerando nuestros derechos para una convivencia armoniosa. Además, aprenderás a explorar las costumbres y expresiones culturales de tu comunidad y a conocer las de tus compañeras y compañeros de otros lugares. Por último, aprenderás a elaborar una propuesta de actividades que promueva que todas y todos podamos conocernos mejor y valoremos nuestra diversidad para tener una convivencia armoniosa que nos beneficie. En esta experiencia de aprendizaje, desarrollarás las siguientes actividades. Además, elaborarás un producto que consistirá en desarrollar una propuesta que permita que todas y todos nos conozcamos mejor y que promueva el respeto a las diferencias para mejorar la convivencia entre las personas de diferentes culturas. Para realizar el producto, deberás presentar una propuesta de actividades relacionadas con diversos saberes y costumbres a partir de la información recogida. Actividades que se puedan realizar. Una descripción breve de cada una de las actividades con un lenguaje claro y sencillo. Razones que expliquen la importancia de cada actividad propuesta. La indicación de cuándo y por cuánto tiempo se realizará cada actividad cuando se retorne a la escuela. Te invitamos a revisar las actividades y resolver el reto. ¿Cuál será nuestra actividad? Las costumbres de mi comunidad para compartir el área personal social. Hoy leeremos un caso sobre el cual reflexionaremos acerca de las costumbres de nuestra comunidad y reconoceremos la importancia de generar una convivencia armoniosa. ¿Qué realizaré para lograrlo? Para lograrlo realizaré las siguientes acciones. Leer el caso de Mariana. Identificar algunos grupos de costumbres. Leer información sobre los derechos de los niños y las niñas. Responder a interrogantes planteadas. Identificar y plantear costumbres de tu localidad que promuevan una convivencia armoniosa. Empecemos. Vamos a leer el caso de Mariana. Mariana ha estado pensando que al volver a las clases en la escuela
Le gustaría compartir las costumbres y formas de actuar de las personas de su comunidad con las niñas y los niños que han venido de otros lugares, para que puedan conocerlas y sentirse bienvenidos. Por ello, ha decidido investigar con su familia para hacer una recopilación de sus costumbres, agrupándolas según los aspectos que podrían ser interesantes para las niñas y los niños. Si tuvieras que ayudar a Mariana, ¿cómo organizarías las costumbres que compartirías con las niñas y los niños que llegan a la escuela? Piensa en que estos deben ser grupos de costumbres que les podrían interesar a las niñas y a los niños. Ahora vas a escribir en los siguientes recuadros. ¿De repente quieres compartir las costumbres de la costa? Aquí te muestro algunas de ellas. Costumbres referidas a los alimentos. Tenemos los anticuchos, la causa limeña, el pollo a la brasa, el caucao, entre otros. También tenemos las costumbres referidas a la danza, la marinera, el festejo, la zambalando. Quiero compartir costumbres referidas a la artesanía de la costa. Por ejemplo, se elaboran bolsas, carteras y petates. Las costumbres referidas a la religión. Tenemos la festividad de Santa Rosa de Lima, la festividad del Señor de los Milagros, también la festividad de San Martín de Porres. Luego, pregunta a tu familia sobre las costumbres que desconoces o de las que no tienes mucha información. ¿Por qué piensas que estos grupos de costumbres son importantes para las niñas y los niños? Bien, son importantes porque a través de ellos transmitimos nuestras historias, nuestras tradiciones de generación en generación y porque las costumbres son parte de nuestra identidad cultural. ¿Qué puede pasar si un niño llega a un lugar nuevo y no conoce sus costumbres? Bien, podría sentirse discriminado, podría sentirse diferente a los demás porque no conoce las costumbres de ese lugar. A continuación te presento la lámina 14 de Ciudadanía Activa. Lee los derechos que se presentan allí. ¿Cuáles de esos derechos crees que se podrían poner en riesgo cuando una niña o un niño se muda a un lugar y no conoce sus costumbres? ¿Por qué? Para poder responder a esta pregunta, vamos a leer. Derechos de los niños y las niñas. Todas las niñas y niños son vulnerables y deben ser protegidos para evitar cualquier abuso, maltrato o injusticia. Ellos y ellas tienen derechos y lograr su cumplimiento es tarea de todos. Entre los más importantes están los derechos a no ser discriminado. Todos los niños y las niñas tienen los mismos derechos. Tener una familia que lo quiera y que lo cuide. Recibir educación escolar. Recreación, disponer de espacio y tiempo para jugar y poder hacerlo con juguetes. La vida a la supervivencia y el desarrollo adecuado. Participar y ser consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta. La vivienda digna, vivir en un espacio adecuado para su desarrollo. Que cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia considere qué es lo mejor para el niño. Conversa con alguien de tu familia. ¿Quiénes son las personas o instituciones que velan por el cumplimiento de estos derechos en el Perú o en tu localidad? Y recuerda, en la escuela y en casa, las niñas y los niños tienen responsabilidades de acuerdo a su edad y condición, y los mismos derechos sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. Luego de la lectura responde,
¿Cuáles de estos derechos crees que se podría poner en riesgo cuando una niña o un niño se muda a un lugar y no conoce sus costumbres? ¿Por qué? Por ejemplo, el derecho a no ser discriminado, porque todos los niños y las niñas tienen los mismos derechos. Por ejemplo, el niño o la niña, al desconocer las costumbres de un pueblo, podría sentirse aislado al no participar en algunas actividades que sus compañeros sí lo conocen. Observa las imágenes y encierra en un círculo si se cumple o no se cumple alguno de los derechos de estos niños. ¿Qué estamos observando? Bien, Eli trabaja pastoreando las ovejas y no va a la escuela. Derecho a la educación. ¿Se cumple o no se cumple? Muy bien, no se está cumpliendo el derecho a la educación. Ahora observemos la imagen. Yailer y Eli juegan fulbito en el parque. Derecho a la recreación. ¿Se cumple o no se cumple? Claro, se está cumpliendo el derecho a la recreación. No aceptan a Benito en el juego. Derecho a no ser discriminado. ¿Se cumple o no se cumple? Bien, no se está cumpliendo este derecho, ¿verdad? Porque no estamos viendo que Benito juegue con sus compañeros. Reflexiona y responde en tu cuaderno o graba un audio o video. ¿Qué crees que debe pasar en el caso de Benito? ¿Quién o quiénes deberían intervenir? Lo que debe pasar es que deben aceptar a Benito tal como es. Bien, ¿quiénes o quiénes deberían intervenir? Si estamos observando, esto sucede en un centro educativo, ¿verdad? Quiere decir que los que deben intervenir son los docentes tutores para explicarle la importancia de jugar y aceptar a los estudiantes tal como son. Cómo el compartir las costumbres que has seleccionado en la página 2 contribuye a que se respeten los derechos de las niñas y los niños. Contribuye respetando la diversidad cultural de cada familia sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. Ahora, de todas las costumbres de tu localidad que has escrito en la página 2, selecciona las que consideras indispensables compartir con las niñas y los niños que provienen de otros lugares para tener una convivencia armoniosa respetando sus derechos. Ahora, Mariana está muy entusiasmada con la variedad de costumbres de nuestro país que puedes compartir. Perú, país diverso. Vamos a leer lo que dice Mariana. Como quiero compartir mis costumbres con las niñas y los niños que han llegado de otros lugares a mi comunidad, busqué información y encontré este texto. Te invito a leerlo. Ahora te pregunto, ¿para qué leerás el texto? Claro, para conocer las costumbres y tradiciones de mi país. Antes de iniciar la lectura del texto, lee el título y observa las ilustraciones de qué crees que tratará. Veamos. Perú, país diverso. También estoy observando una danza, ¿verdad? Acompañada de mi texto. ¿Qué más observo? Observo una artesanía y una comida. ¿Qué plato será? Ahora sí, te pregunto, ¿de qué crees que tratará? Bien, tratará de las costumbres y tradiciones de mi Perú. Vamos a leer. Perú, país diverso. El Perú es un país culturalmente diverso, lo que se refleja en sus habitantes, costumbres y tradiciones.
Por su geografía presenta regiones naturales y eso hace que aunque todas y todos somos parte de un mismo país, tenemos formas de vestir, comidas, danzas, artesanías y celebraciones diferentes. Nuestro país tiene coloridas y variadas danzas. En la costa hay danzas como la marinera norteña y limeña, el andó y el festejo acompañado del cajón. En la sierra bailan el huayno, el huaylash, la danza de los negritos, entre muchas otras. Finalmente, en la selva disfrutan con la clásica pandilla. La artesanía de cada región las identifica y las diferencia. Algunas muestras de ello son la cerámica de Chulucanas en Piura, los objetos y las miniaturas trabajadas en piedra de Huamanga en Ayacucho, que representan las actividades diarias de los pobladores, y las vasijas preparadas con arcilla por las mujeres de Lamas en San Martín, las cuales son decoradas con figuras geométricas. El Perú posee una variada y exquisita comida. El ceviche, el arroz con pollo, el ají de gallina, el arroz con pato y la mazamorra morada representan a algunos lugares de la costa. Por otro lado, el cuy chatado, la pachamanca, la mazamorra de calabaza y la chicha de jora son platos propios de diversas comunidades de la sierra. La selva no se queda atrás con el rico juane, la cecina con tacacho y el inchicapi, sopa de maní con gallina. Lucía Reatigui, 4º grado. Seguimos. Al terminar la lectura responde: ¿se cumplieron las predicciones que tenías respecto al contenido del texto? ¿Recuerdas cuál fue tu respuesta? Tratará de las costumbres y tradiciones de mi Perú. Ahora responde: ¿qué relación hay entre las imágenes y el título del texto? Bien, el título y las imágenes se relacionan con el texto porque nos muestran las diversas costumbres del Perú. ¿Cuál es el propósito del texto? Es decir, ¿para qué fue escrito? Claro, para darnos a conocer las costumbres y tradiciones del Perú. Ahora a descubrir de qué trata el texto. Para descubrir de qué trata el texto, primero identifica en cada párrafo la idea más importante. Para ello debes de volver a leer el texto. Primer párrafo: el Perú es un país culturalmente diverso, lo que se refleja en sus habitantes, costumbres y tradiciones. Por su geografía presenta regiones naturales y eso hace que aunque todas y todos somos parte de un mismo país, tenemos formas de vestir, comidas, danzas, artesanías y celebraciones diferentes. ¿De qué se habla en el párrafo? Bien, se habla del Perú. ¿Qué se dice del Perú? El Perú es culturalmente diverso. Por su geografía presenta 3 regiones. Sus habitantes tienen diversas formas de vestir. Ahora, ¿cuál es la idea más importante del primer párrafo? El Perú es un país culturalmente diverso. Ahora vamos a leer el segundo párrafo. Nuestro país tiene coloridas y variadas danzas. En la costa hay danzas como la marinera norteña y limeña, el andó y el festejo acompañado del cajón. En la sierra bailan el huayno, el huaylash, la danza de los negritos, entre muchas otras. Finalmente, en la selva disfrutan con la clásica pandilla. Ahora, ¿de qué se habla en el párrafo? Se habla de cómo son las danzas. ¿Qué se dice de las danzas? Que las danzas son coloridas y variadas. Hay una variedad de danzas en el Perú y hay danzas que representan a la costa, la sierra y la selva.
Si pudieras resumir todo en una sola idea, ¿cuál sería la idea más importante del párrafo? Claro, que hay una variedad de danzas en el Perú. Vamos a leer el tercer párrafo. La artesanía de cada región las identifica y las diferencia. Algunas muestras de ello son la cerámica de Chulucanas en Piura, los objetos y las miniaturas trabajadas en piedra de Huamanga en Ayacucho, que representan las actividades diarias de los pobladores, y las vasijas preparadas con arcilla por las mujeres de Lamas en San Martín, las cuales son decoradas con figuras geométricas. ¿De qué se habla en el párrafo? Se habla de la artesanía. ¿Qué se dice de la artesanía? Que la artesanía de cada región las identifica y diferencia. También la artesanía representa las actividades diarias de los pobladores. Si pudiera resumir todo en una sola idea, ¿cuál sería la idea más importante del tercer párrafo? Bien, la artesanía de cada región las identifica y las diferencia. Vamos a leer el cuarto párrafo. El Perú posee una variada y exquisita comida. El ceviche, el arroz con pollo, el ají de gallina, el arroz con pato y la mazamorra morada representan a algunos lugares de la costa. Por otro lado, el cuchatado, la pachamanca, la mazamorra de calabaza y la chicha de jora son platos propios de diversas comunidades de la sierra. La selva no se queda atrás con el rico Juane, la cecina con tacacho y el inchicapi, sopa de maní con gallina. Ahora vamos a completar. ¿De qué se habla en el párrafo? Se habla de cómo es la comida. ¿Qué se dice de la comida? Que la comida del Perú es variada y exquisita. También la comida son propios de la costa, la sierra y la selva. ¿Cuál es la idea más importante del cuarto párrafo? Que la comida del Perú es variada y exquisita. Después de completar los cuadros, vuelve a leer solo las columnas donde colocaste la idea más importante de cada párrafo. Une cada una de las respuestas de esas columnas y redacta todo en un solo texto. Así encontrarás el tema central del texto. Escribe en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Perú, país diverso. El Perú es un país culturalmente diverso porque tenemos danzas que representan a la costa, sierra y selva. Tenemos artesanías de cada región que las identifica y las diferencia. Y nuestra comida es variada y exquisita. Ahora tendrás más ideas para agrupar las costumbres de tu comunidad y compartirlas con tus compañeros que llegaron de otros lugares. Mis reflexiones finales. ¿Leíste el caso de Mariana y reflexionaste sobre él? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿O qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? ¿Precisaste algunos grupos de costumbres y lo detallaste? ¿Respondiste a interrogantes formuladas? ¿Identificaste, planteaste y compartiste las costumbres de tu localidad que promueven una convivencia armoniosa? Espero que te haya divertido la clase del día de hoy. No te olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen los videos y no te pierdas ningún estreno. Nos vemos mañana. Cuídense, por favor.